Una serie de publicaciones de Donald Trump en su red Truth Social encendió esta semana las alarmas en Canadá, México y China y puso en alerta al resto del planeta sobre una eventual guerra comercial que se desataría tan pronto el presidente electo de Estados Unidos vuelva a la Casa Blanca. ¿Qué anunció Trump? Que impondrá un arancel del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México y uno adicional del 10% sobre los bienes procedentes de China. Tengamos en cuenta que Canadá, México y China son, en ese orden, los mayores proveedores y socios comerciales del gigante norteamericano. Aclaremos primeramente qué son los aranceles, esta palabrita tan utilizada por Trump desde la campaña electoral. Según la terminología de la Organización Mundial del Comercio, son los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías. Es decir, el arancel es un impuesto o tarifa que un país paga para que entre un producto a otro. ¿Y por qué arremetió el mandatario electo contra estos países? Según Trump, ninguno de ellos está haciendo lo suficiente para combatir y frenar tanto la inmigración ilegal como el tráfico de drogas, dos crisis que atormentan a Estados Unidos. Tanto México como Canadá tienen el poder para resolver fácilmente el tema de los extranjeros ilegales que llegan a nuestro país. Y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto, se pronunció Trump sobre sus dos vecinos. Acerca de China, dijo que ha tenido muchas conversaciones con sus autoridades sobre las enormes cantidades de droga, en particular fentanilo, que se envían a Estados Unidos, pero sin ningún resultado. Las tres naciones respondieron de inmediato. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum le envió una carta a Trump en la que le dijo que con amenazas y aranceles no se va a atender el fenómeno migratorio y advirtió que a un arancel vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Luego conversaron por teléfono, pero no quedó claro si se entendieron, pues Trump anunció que se le había garantizado que México cerraría la frontera, lo cual Sheinbaum se apuró en negar. En Canadá, la agitación fue mayor y su ministro de Industria dijo que Washington no debería confundir la frontera mexicana con la canadiense. En esta misma línea, las provincias canadienses, lideradas por Ontario, la más industrial de todas, se muestran ahora partidarias de desmantelar el Tratado de Comercio Trilateral TMEC, en vigor desde el 2020 entre Estados Unidos, México y Canadá, para que Washington y Ottawa negocien un acuerdo bilateral sin México. Desde el lado chino, el contragolpe fue algo más reposado. Nadie ganará una guerra comercial o una guerra arancelaria. Ello provocará perdedores en todas partes, se pronunció un vocero de la embajada china en Washington, añadiendo que Beijing está abierto a mantener el diálogo y la comunicación. Las diferencias entre estas reacciones obedecen obviamente a que México y Canadá dependen mucho más que China del comercio con el gigante norteamericano. Por ejemplo, Estados Unidos es el país al que México envía más del 80% de sus exportaciones. En cuanto a Canadá, hacia Estados Unidos va el 75% de sus exportaciones y el temor es que incluso unos aranceles del 10% le costarían a su economía alrededor de 1% de su PBI. Así que un recargo del 25% provocaría una profunda recesión, lo que está obligando al primer ministro Justin Trudeau a buscar una estrategia. ¿Qué importaciones recibe Estados Unidos de estas tres naciones? La principal exportación de Canadá hacia su vecino del sur es el petróleo crudo y el intercambio de bienes y servicios, que también involucra a las industrias automotriz y agrícola, supera los 700.000 millones de dólares anuales. La principal importación estadounidense desde México son las autopartes y accesorios de vehículos, autos ligeros, camiones, procesadores de datos, alambres y cables eléctricos. Desde China, por su parte, llegan a Estados Unidos computadoras y equipos audiovisuales. La siguiente pregunta que cae de maduro es si Trump hará efectivas realmente sus amenazas o si solamente las está utilizando como una táctica de negociación antes de empezar su mandato. La agencia AP ha recordado en estos días que durante su primera presidencia, el líder republicano impuso aranceles sobre algunos productos extranjeros, pero que su impacto fue apenas perceptible. No se cumplió completamente su promesa de crear empleos en fábricas, pero tampoco se registró la avalancha de inflación que avisoraban los críticos. El tema es que ahora los nuevos aranceles que está proponiendo Trump son drásticamente mayores y podrían tener secuelas más significativas.
Los expertos temen que esta vez sí aumente la inflación, se produzcan tensiones comerciales prolongadas y crezcan los cuestionamientos sobre el cumplimiento del TEMEC. De aplicarse los aranceles, podrían encarecer además productos básicos como alimentos, automóviles y bienes electrónicos en Estados Unidos, lo cual afectaría de manera directa a los consumidores. Una de las razones que esgrimen quienes creen que el asunto solo quedará en la retórica es que el nominado de Trump para secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho varias veces que los aranceles son solo un medio de negociación y herramienta útil para alcanzar los objetivos de política exterior del presidente. De ser confirmado en el cargo, Bessent sería uno de los varios funcionarios responsables de imponer aranceles a otros países. Es de esperar, en todo caso, que los aranceles estadounidenses produzcan una nueva oleada de disputas en el seno de la Organización Mundial del Comercio que podría autorizar sanciones. Habrá que estar atentos, pues, a los pasos que dé la nueva administración Trump desde enero del año próximo.